Hola a todos y todas. Hoy tengo como invitada a la ministra encargada de Medio Ambiente, Irene Vélez, directora de la ANLA también. Ministra Irene, bienvenida. Gracias por Muchísimas estar aquí. gracias, Natalia, por la invitación y a la silla por este momento de escucha y de diálogo. De acuerdo. Ministra Irene, quiero arrancar, digamos, mapeando un poquito el recorrido que has hecho antes de llegar aquí al Ministerio de Ambiente. Empezaste este gobierno como ministra de Minas y Energía, después fuiste cónsul de Colombia ante el Reino Unido. En abril del año pasado llegaste a dirigir la ANLA y unos meses después, en agosto, el presidente Petro le pidió la renuncia a la ministra en ese entonces, Lena Estrada, y entras en encargo en ese ministerio. Y hoy tienes todavía esas dos condiciones. Y a mí eso me habla, digamos, de que el presidente te tiene mucha confianza porque te tiene en dos cargos. Y quiero preguntarte qué te encomendó el presidente para ponerte, digamos, en esos dos lugares. Mm. Cuando el presidente me pidió que regresara de Londres y que viniera específicamente a ejercer como directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, en ese momento tenía unas responsabilidades concretas sobre la aceleración de la transición energética justa. Recordemos que parte de lo que sucedió previamente es que el presidente todo el tiempo insistió en que era importante abrirle un camino de habilitación social y ambiental a los proyectos de generación, particularmente eólicos y solares. Sin embargo, hubo muchas limitaciones para que eso se materializara. Y parte de eso tuvo que ver con que la ANLA no actuó, digamos, de la manera más eficiente, más ágil, más habilitadora. Entonces la tarea venía a ser un poco componer ese camino y asegurarnos que la ANLA jugara un rol donde hubiese una responsabilidad social en los proyectos de generación de fuentes no convencionales, pero también que los procesos fueran ágiles y que hubiera una respuesta, digamos, frente a esto que es una política de gobierno. Y además había unos casos sensibles frente a los cuales me pidió, digamos, mucha atención, particularmente Muelle 13 en Buenaventura, que había tenido unas medidas, que estaba en medio de un pleito y que tenía entonces un proceso también ambiental que debía ser considerado en coordinación con un proceso contractual que está en este momento todavía surtiéndose ya en las altas cortes entre la empresa y la ANI. También estábamos en ese momento en Puerto Antioquia, entonces asegurando, digamos, que hubiese todas las garantías sociales, que se estuvieran atendiendo todos los criterios, que la autoridad también estuviera tomando las medidas respecto a presuntos incumplimientos que hubiera en el desarrollo y la concreción, digamos, de ese proyecto. Cuando yo llegué, ese ya estaba como en un 70% de avance. Canal del Dique, que es otro proyecto muy importante. El presidente siempre tuvo la inquietud de que ese gran proyecto, que es, digamos, es el único además que busca mejorar ambientalmente el canal. Sin embargo, no se estaba seguro si estábamos considerando que no hubiera cargas adicionales para las comunidades más empobrecidas, para las comunidades étnicas afrodescendientes que habitan en la zona, por ejemplo, trasladando lodos de un lado, digamos, donde habitan las personas ricas y descargándolas en una zona donde pudieran vivir las personas más históricamente empobrecidas. Ese tipo, digamos, de cargas desiguales en el manejo ambiental eran de su preocupación y me las puso pues como tarea. Hay otro proyecto, ministra Irene, que no sé si hace parte también como de esos encargos, que era el de poder traer, o sea, las líneas de transmisión desde Chivor, ¿no? De la represa de Chivor a Bogotá y aumentar pues como la capacidad eléctrica de la capital.
Y sobre ese proyecto quería preguntarte algo que me llama la atención y es que ahí había muchas dudas, digamos, de colectivos como ambientalistas, de los lugares por donde van a pasar esas líneas. Y bueno, hoy es un hecho y quizá lo que me parece interesante de eso es cómo en ese caso resolviste un poco como esa tensión que muchas veces hay en esos proyectos como entre los derechos de unas personas en el territorio y un poco las necesidades, digamos, de consumo de una ciudad grande. Y te lo digo también especialmente porque creo que al comienzo del gobierno Petro, digamos que creo que hubo unas declaraciones tuyas que ponían en cuestión como que crezca y crezca la demanda de los países, digamos, como a costa de pronto a veces de los países menos desarrollados o en el caso dentro de los países pues de la gente. Ujú. ¿Te estarás refiriendo al decrecimiento? Sí, al decrecimiento. Yo creo que ese no es el caso, ¿no? Es el tema en todo caso del decrecimiento, es otro tipo de debate, eh, que es un debate de cuáles son los límites planetarios para que haya crecimiento económico y acumulación. Y digamos en dónde está eso anclado tiene que ver con que los países del norte global han crecido a costa de los países del sur global. Es fundamentalmente una reclamación de esa relación desigual en la geopolítica y en la economía. Y a lo que uno llama cuando habla de crecimiento es a que los países del norte global dejen de crecer a costa de los países del sur global. Eso requiere una decisión y es que deje de crecer el Producto Interno Bruto en esos países o de que deje de crecer para ciertos sectores que implican mayores cargas en términos de daños ambientales y de usurpación en los países del sur. Uno podría pensar que en el caso de Colombia, por ejemplo, querría uno que crezca las energías renovables no convencionales, es decir, las energías limpias, querría uno que crezca la economía popular, querría uno que crezca el turismo basado en la naturaleza, que crezcan las economías basadas en la naturaleza, y uno querría que no crezca más una economía basada en la expansión de los combustibles fósiles. Pero eso es un debate, digamos, que es más conceptual que lo que tiene que ver con las líneas de transmisión. No fue de los proyectos que el presidente me encomendó, sin embargo, desde el ejercicio que yo realicé en el Ministerio de Minas y Energía, pues era clarísimo que Bogotá tenía una presión tremenda respecto a una mayor demanda de energía, que ojalá fuera cada vez más energías renovables de la matriz que estábamos intentando limpiar a nivel nacional, lo cual quiere decir traer más energía del norte del país, que es donde es el principal hub de esa generación, Guajira, Cesar. Y para eso se necesitan las líneas de transporte de esa energía. Y las líneas de transporte son un tema de mucha tensión, no solo en Colombia. O sea, eso también es interesante. Realmente pasa en todos los países que tienen esta aceleración de la generación renovable. Tiene que ver con que se necesita una acelerada construcción de líneas de transmisión y no siempre están las capacidades o hay muchas resistencias sociales. En este caso, yo también tengo la comprensión de que hay conflictos sociales que son conflictos en relación, por ejemplo, con los daños, pero hay otros conflictos sociales que tienen que ver con la propiedad y con cómo ciertas infraestructuras afectan el predial, o sea, afectan el valor del suelo. Y yo creo que en muchos casos todas estas líneas que están en torno a Bogotá, las líneas de transmisión de la sabana, tienen que ver más con un conflicto predial que con un conflicto. ¿El precio que pasaron? Claro, o sea, necesariamente a quien le pasa una línea por el frente se le baja versus a otros que, entonces es un poco la competencia de a quién le ponemos la línea. La ministra Susana avanzó en unos diálogos que buscaban concertar, buscar puntos medios para un nuevo trazado.
El Grupo de Energía de Bogotá creo que fue suficientemente generoso para revisar esos nuevos trazados y finalmente se cambiaron los lugares de algunos de las torres, la subestación, por ejemplo, también cambió de lugar y creo que eso permitió que hubiera una gestión adecuada de ese conflicto que fue el que yo llegué de alguna manera a concretar y materializar. Sí, y creo que de todas formas, todos estos proyectos requieren esa presencia del Estado en términos de la gestión, comprensión de los conflictos y su gestión. En parte también lo que sucede en La Guajira y la necesidad de que allá se acelere la transición energética justa depende necesariamente de que el Estado, el gobierno central, haga presencia y que también eso garantice que las comunidades cuando sienten que están insatisfechas se sienten acompañadas. Es una metodología tripartita, donde debe estar la empresa como sector, ya sea público o privado, deben estar las comunidades desde su necesidad particular y su deseo, digamos, de que también este tipo de proyectos afecten positivamente sus economías locales. Y debe estar el gobierno, no solo como presencia, sino también, digamos, como garante, como gestor. Si esto le importa como política, tiene que estar ahí de una manera activa, creando las condiciones de posibilidad. Y parte de esas condiciones son los espacios dialógicos y de concertación, que creo que es un nuevo método de hacer Estado para Colombia. O sea, en el caso nuestro, creo yo que desde el 1991 y toda la política de apertura neoliberal se pretendió que básicamente las comunidades debían gestionar sus intereses directamente a través del sector que estaba, de hecho, cada vez más privado, desarrollando todos los proyectos importantes para el país. Y el Estado se retiró de esa responsabilidad. Nosotros estamos volviendo. Ay. Ministra Irene, un poco en relación con eso que decías que el presidente te encargó, hablando una vez, y la mencionaste ahorita con la exministra Susana Muhammad, ella decía, para un perfil que le hicimos, ella decía que el presidente Petro era, digamos, una persona que enviaba unos mensajes políticos muy potentes, como un gran visionario político, pero que no necesariamente les decía cómo tenían que hacerlos, ¿cierto? Sino que cada cual, cada ministro y ministra iban como encontrando un poco cómo ejecutar esos mandatos. Y quería preguntarte en tu caso, que además llevas casi todo el gobierno con el presidente, ¿cómo ha sido tu comunicación con él? ¿Cómo es? O sea, ¿logras hablar con él? ¿Te manda mensajes a través de otras personas? ¿Te toca a ti entender un poco cómo bajas sí, como sus designios? ¿Cómo es esa relación con él? Lo primero es tal vez reconocer que yo siento mucha afinidad ideológica en la postura ambientalista del presidente. Entonces a mí me es muy fácil interpretar qué es lo que él quiere cuando habla, digamos, de sus metas importantes, de hacia cuál es la dirección respecto a la cual queremos hacer los cambios en este país, fundamentalmente en la superación del extractivismo, en las transiciones energéticas y ecológicas, contra la criminalización del campesinado, respecto al acceso que debemos garantizar de los bienes ambientales para la población rural, la equidad. O sea, hay muchas cosas que, digamos, no necesito traducción para poder entender de qué está hablando. Creo que esa es una ventaja. Yo, digamos, mi preferencia es, mi método es dialogar con él las decisiones. Me parece mejor, me siento más segura, creo que vamos en caminos más asertivos, con lo cual lo que hago es interpretar, proponer, darle opciones. Cuando siento que hay una decisión que es crucial, ponérsela sobre la mesa. Yo prefiero, en la medida de lo posible, estar en permanente comunicación con él, porque creo que primero él tiene derecho a saber. Estas son decisiones que todas son muy sensibles. Es muy extraño porque nosotros somos un ministerio muy pobre, pero las decisiones que aquí se toman son, pues por eso también el medio ambiente, digamos, es determinante del ordenamiento ambiental. Entonces, las decisiones que tomamos en este sector terminan influenciando de manera directa las decisiones de otros sectores. Entonces, no me gusta que él no sepa
en qué estamos. Esa es la manera como lo manejo, digamos, todo el tiempo en una actitud más dialógica y de consulta y de confirmación y de información, ¿no? O sea, vamos aquí, usted me puso esto, ya voy aquí, voy acá, voy acá. Ministra Irene, ahorita pues ha sido noticia las inundaciones de Córdoba y también mencionaste ahorita como una bandera tuya, pues sí, del presidente Petro, que es eliminar los combustibles fósiles, lo pusiste en la agenda de la COP30 de manera pues muy vocal. No se le puede dar la espalda a la ciencia y la ciencia ya dijo que hay que cerrar los hidrocarburos entre el 2040 y el 2045. Y frente a eso, quería hacerte una pregunta que me parece que es importante y es que alguien como Sandra Vilardi, que fue ex viceministra de Ambiente y digamos conocedora de estos temas, pues jamás negaría la importancia de la mitigación, o sea, de la necesidad que hay de disminuir las emisiones de gases, porque es la causa del cambio climático, no hay dudas ahí. Pero sí dice que ese énfasis como en esa materia le ha impedido posiblemente en el mundo, pero sobre todo en Colombia, hacer otro énfasis importante que es en la adaptación, ¿cierto? Un asunto muy importante, ya es específicamente los 4 meses a los cuales usted ha hecho referencia, donde se demuestra que el 27% del periodo analizado, la represa sobrepasó los volúmenes máximos. Y lo de Córdoba, yo sé que digamos, tú has señalado como lo que consideras que son unas falencias que cometió como la represa de Urrá, pero creo que todo está basado ahí como en la idea de que hay una normalidad todavía climática y no en que realmente todos los cálculos un poco que han hecho los privados, incluso el mismo gobierno, pues ya están sobre una base que ha cambiado. Y entonces la pregunta para ti es, como en doble vía un poco, ¿qué piensas tú? Como que tanto digamos, estar pendientes de esa discusión de mitigación, que yo sé que es importante, pero en la que Colombia, digamos, tiene un rol efectivo menor, y descuidar otra muy importante como la adaptación, pues digamos, como si consideras que ahí debería haber un poco un mejor balance y equilibrio como entre esas dos Mira que el cosas. primer gobierno en hablar de mitigación de manera sistemática, orgánica y en términos de política pública fue este. Es decir, que en la historia de lo que lleva el debate del cambio climático, que estamos hablando que es desde 1992, el énfasis que han tenido los diferentes gobiernos de Colombia ha sido adaptación. De hecho, es un sesgo que no solamente lo había tenido el gobierno de Colombia en sus consecutivos presidencias anteriores a la del presidente Gustavo Petro, le tienen todos los países empobrecidos. Y eso tiene una razón. Primero, porque como aquí se ha mostrado ampliamente en el debate, nosotros somos de los que menos contribuimos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando somos los que menos contribuimos, somos también, habíamos sido hasta el presidente, no nos metemos en el debate de la mitigación. Lo cual, creo yo, es una debilidad porque implica desconocer cuál es la causa estructural de nuestras afectaciones por cambio climático. Y es como si por el hecho de que las afectaciones son locales no pudiéramos meternos de tú a discutir en el lenguaje global respecto a aquellas responsabilidades de quienes están contaminando. Y por otro lado, también porque en el ámbito de la adaptación es donde los países pueden bajar recursos de la cooperación internacional. No solamente Colombia lo ha hecho, lo han hecho todos los países que tienen cargas mayores de impactos y por tanto tienen mayor necesidad de adaptación. Por ejemplo, las islas, ¿no? Entonces están todo el tiempo pidiendo recursos para su adaptación. Yo no creo que eso esté mal, o sea, absolutamente nosotros necesitamos adaptarnos porque las condiciones de la variabilidad climática por cambio climático ya son inminentes. Eso necesita entonces pensar otro tipo de ciudades, otro tipo de infraestructuras, otro tipo de condiciones que nos hagan sociedades más resilientes frente a la situación actual. No creo que una cosa signifique la otra.
Y yo no creo que este gobierno, por el hecho de haberse atrevido a pensar desde la necesidad de la eliminación de los combustibles fósiles, lo haya hecho mal o haya desplazado una responsabilidad en la adaptación. En todo caso, la adaptación siempre requiere más recursos que los que países empobrecidos como el nuestro tienen a disposición. Y eso hace parte, digamos, de las inequidades tremendas del cambio climático, y es que quienes somos los más empobrecidos somos a su vez los más vulnerables y tenemos menores recursos para adaptarnos al cambio climático. Por eso en los debates de las COPs anteriores, no esta última que hubo en Belén do Pará, se hablaba de las responsabilidades diferenciadas respecto a los impactos diferenciados. Y nosotros tenemos mayores impactos, pero nuestra responsabilidad de adaptación respecto a esos impactos es menor porque las causas estructurales están por fuera de los países, como el nuestro, que produce algo como 0,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ministra Irene, perdón te interrumpo, pero el gobierno, digamos, tú si te entendí bien, como que tú crees que el énfasis ha estado en la adaptación durante muchos años y que se ha descuidado la mitigación por pensar que no tenemos, digamos, como velas en ese entierro o legitimidad. Pero me gustaría preguntarte qué ha hecho por lo menos el gobierno Petro, de lo que tú conoces, desde que tú estás en términos de adaptación. Yo lo que entiendo es que nuestra ruta de adaptación, pues más o menos no existe, está desactualizado los planes, no hay como unos recursos asignados, a eso. Sí. Digamos que el punto de realidad es que sí, nuestras capacidades institucionales y económicas para la adaptación son menores a las que el contexto del cambio climático demanda. O sea, ahí hay una brecha. No es una brecha solamente de este país ni de este gobierno, es una brecha de todos los países del sur, de todos los países que más afectados están. En todo caso, en este gobierno estamos actualizando la política de adaptación. Tenemos en este momento un nuevo documento que tendría que ser sometido a un proceso de consulta previa, libre e informada. Yo creo que nosotros vamos a lograr dejar el documento para que se consulte. No vamos a alcanzar a hacer la ruta de la consulta. Entonces, digamos que vamos a haber avanzado en la construcción de un documento técnico de actualización de la política, pero no vamos a alcanzar a, digamos, dejarla completamente firmada, porque sí se necesita, toda vez que las comunidades indígenas y afrodescendientes son parte de las que están afectadas, pues consultarlas con ellos. Por otro lado, aquí existe el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación tiene casi $500 millones todavía dispuesto a la respuesta, digamos, en 2 líneas específicas de inversión. Eso no hace parte, digamos, del Ministerio de Ambiente, pero por supuesto que conocemos que allí hay también unas acciones que tendrían que estarse enfocando a esas medidas de adaptación. Y cada municipio y cada departamento, en la medida en que son también, en términos jerárquicos, como se organiza la gestión del riesgo, tendría que tener permanentemente una adecuación y una actualización de sus medidas de adaptación. Ministra Irene, ahí, por ejemplo, ¿qué rol podrían tener los privados? O sea, digamos que, no sé si tú estés de acuerdo, pero quizá una afirmación que se ha hecho del gobierno Petro ha sido la dificultad para a veces llegar a acuerdos con los privados o valerse de ellos para lograr ciertas cosas. Y lo que yo entiendo es que en el tema de adaptabilidad los privados podrían ser un buen partner del gobierno, porque ellos, digamos, así como muchas comunidades están afectadas, los empresarios pues pierden recursos con cada una como de estas situaciones como las de Córdoba y podrían estar dispuestos a invertir. Yo no sé si se ha pensado, digamos, desde el gobierno como en traerlos a la... No creo que lo hayamos desarrollado tanto. Nosotros estuvimos en el marco de la actualización de los NDCs, que son las contribuciones de país para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, hablando con el sector privado. Creo que ese fue un acercamiento importante que podríamos continuar. Esas NDCs se actualizaron en diciembre de 2025. O sea, ya está el documento sí. detallado. Sí, terminó detallado.
el 31 de diciembre al 35, sino que pues ahí pues hubo muchas cosas entre Venezuela y luego esto que yo creo que pusieron la atención de los medios en otro lado, pero ese es un gran logro de este gobierno, creo yo. En todo caso, ahí acercamos muchos diálogos respecto a cambio climático con el sector privado y yo creo que vale la pena seguirlo. Esa dirección me parece interesante. Pienso cosas específicas como las inversiones del 1% o obras por impuesto, y, todos estos mecanismos donde el sector privado claramente está involucrado, valdría mucho la pena que se viera desde la bioingeniería del cambio climático. No se ve así. Y yo creo que aquí también, y vale la pena decirlo, hay todavía una resistencia a generar modelos de ordenamiento territorial y modelos constructivos que tengan esta visión de adaptación. Cosas como tan sencillas como lo que está pasando en Córdoba. Entonces en Córdoba decimos, esta infraestructura, URRA, fue construida entre el año 1993 y el año 2000 como una represa multipropósitos. Eso es una herencia de un tipo de ingeniería de los años 50 de los Estados Unidos que se utilizó para regular agua, pero sobre todo para habilitar tierras. Nació en el Valle del Tennessee y los mismos ingenieros que estuvieron allá vinieron acá a hacer todas las recomendaciones técnicas durante la década de los 70. El caso es que esa para mí es una visión del ordenamiento territorial vieja, ¿sí? O sea, eso es de hace 80 años. Creer hoy todavía que lo que nos permite hacer el mejor ordenamiento es seguir construyendo diques y muros y represas para contener el agua está completamente desactualizado. Creo yo, por el contrario, que a lo que nos llama la bioingeniería y todo el nuevo ordenamiento que es propicio por el cambio climático es, por ejemplo, que al agua se le permita retomar su espacio, su curso, que haya ingeniería, por ejemplo, de Holanda hace mucho eso, ¿no? O sea, les deja un espacio e incluso lo que hace es moderar cuál es ese espacio y cuáles son los tiempos para permitirle al agua que ocupe su espacio. Pero pretender que a punta de muros vamos a lograr ordenar el territorio, creo que no. Y eso mismo pasa, no sé, estábamos ahorita, por ejemplo, en todo el tema de las directrices de la sabana, que son unos parámetros de primera jerarquía del ordenamiento ambiental y territorial para la sabana, una orientación dada desde la ley 99 del 93, o sea, hace muchas décadas, en donde estamos diciendo hay que ordenar este territorio para que garanticemos el agua, para que garanticemos que que es una zona tan importante y tan hídrica tenga un adecuado manejo. Y hay una resistencia tremenda de algunos sectores privados de la construcción que están viendo todavía que el modelo que quieren es un modelo expansivo con una urbanidad que yo creo que está por fuera de las condiciones reales del cambio climático. Sigue siendo una disputa, es lo que quiero decir. Entonces, traer el sector privado, pues habrá unos que sí y habrá otros que terminen de todas formas resistiéndose. Ministra, hablemos de la Amazonía. Yo quería hacerte una pregunta relacionada con la deforestación y es que, digamos, es claro que en el 2022 y 2023 disminuyó grandemente, pero también digamos que lo hizo muy de la mano, lastimosamente, de órdenes de los grupos armados que estaban como en la expectativa de la llegada de un nuevo gobierno, de mesas de diálogo, ahí todavía estaba Mordisco sentado dialogando. Pero luego en 2024 y el último boletín que salió del tercer trimestre de 2025, pues lo que muestran es una subida. No ha salido la cifra anual, pero yo creo que tú sabrás mejor que seguramente va a también ir al alza. Y la pregunta que quiero hacerte es como tu visión un poco descarnada del fenómeno de la deforestación en el sentido de realmente cuál es ahí la solución, porque si te soy sincera, mi impresión un poco en los últimos como informes que ha hecho el ministerio es que han tratado como de coger el pedacito bueno para decir, no, esto no se ve tan mal,
¿no? Entonces, por ejemplo, en la del 2025, el titular era un poco por el acumulado del trimestre, pero no por el trimestre que se estaba revisando. Y me parece, he tenido esa sensación con otros, entonces, pues más allá, digamos, entiendo la necesidad de mostrar que lo positivo, que sí se está haciendo algo, la sensación es un poco como de descontrol, como de que eso está un poco salido de madre y que el gobierno no está pudiendo realmente tener las riendas de ese fenómeno. ¿Cómo lo ves? Yo creo que lo que está pasando en la frontera amazónica, el arco amazónico, es complejo, ¿sí? Es complejo y no vale la pena negarlo. Es complejo porque eso tiene muchos actores, no es solo Mordisco, no es solo Calarcá, o sea, tiene también por el lado de Nariño, otros, que además creo yo, digamos, ahí se están jugando cosas como contrarreformas agrarias, se están jugando intereses de minerías ilegales, y lo hablo en plural porque no es solamente el oro, sino también un cierto interés por lo que llaman las tierras raras, y eso particularmente como hacia el Bichada. Ahí también hay campesinos sin tierra que tienen necesidad de que se les haga un proceso de acceso y de aseguramiento de su tenencia. Hay la necesidad de que hayan unas economías basadas en la naturaleza, economías forestales, economías del turismo de naturaleza, otras economías que han sido lentas en despegar. ¿Qué creo yo que es un logro? La reducción de la deforestación en su acumulado es un logro. O sea, uno no puede tampoco desconocer que los esfuerzos que ha hecho el gobierno para reducir la deforestación han sido inocuos. De hecho, muchos recursos se han puesto ahí para contener la deforestación a través específicamente de un programa que se llama Conservar Paga y que ha involucrado por lo menos 7.000 familias en lo que lleva este gobierno. Y cuando uno ve la cartografía, y eso yo creo que sí es interesante, uno ve que donde se ha aplicado el programa Conservar Paga y donde se ha evitado la deforestación coinciden. Excepto algunos casos que son raros y que yo creo que son dignos de investigación académica, como Cuemaní. Ahorita hablamos de eso, porque para mí es interesante, ¿sí? O sea, entender cuál es el fenómeno específico de lo que está pasando ahí, por lo cual un programa que se la está jugando por la reducción de la forestación no pega igual. Pero en todas las demás áreas, la verdad es que tiene un muy buen arraigo. Quiere decir que el 95% de los compromisos de la gente se cumplen, o sea que eso está bien. Y si yo fuera a decirle al siguiente gobierno que vale la pena continuar, creo que tiene que ver con esto. Sin embargo, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Pues porque 7.000 familias en toda la Amazonía pues no van a ser suficientes, y porque hay algunas áreas en donde estos incentivos a la conservación no compiten con otros incentivos económicos de las economías ilegales. Por ejemplo, donde se están abriendo carreteras y esas carreteras conducen a posible minería ilegal, es muy difícil que este tipo de mecanismos que dan un incentivo pequeño pueda competir con el precio del oro internacional. Eso no podemos. Incluso yo creo que en muchas áreas es más el oro que la coca. Digamos que la coca se ha mantenido en lo que en Putumayo sobre todo, pero si uno va a ver más hacia el oriente, digamos, del arco, allá pudo haber cultivos, pero no son rentables. Sacarlos de allá es supremamente costoso, y entonces ahí son otros intereses. Como la ganadería y la minería. La ganadería extensiva yo creo que es en este momento la mayor amenaza. Ministra Irene, nosotros revisamos el programa de los núcleos de desarrollo forestal y de verdad yo debo decirlo que a mí me parece que está bien concebido. O sea, cuando uno mira todas las etapas que contempla, digamos, está bien pensado, lo del incentivo temporalmente, luego estas concesiones forestales, que la idea es que sean colectivas.
Tú lo decías ahorita, han llegado entiendo, 16.000 familias, la meta pues de las que se han mapeado, que están en estos núcleos donde la deforestación es más fuerte, y se han llegado, sí, como a 7.000 o 6.400, me acuerdo del porcentaje, un 43%. Y te quería preguntar, ¿por qué no o sea, pues está cerca de acabarse el gobierno, luego pues no se va a cumplir un porcentaje seguramente mayor? Quería preguntarte por qué, y también por el Fondo para la Vida, que es una de esas fuentes que ha financiado, digamos que es como la gran bolsa del Ministerio de Ambiente, que bueno, recoge el 80% del impuesto al carbono, otro tanto del presupuesto nacional. Y la idea era que entrara a financiar eso junto con la cooperación internacional, pero cuando nosotros vimos ese programa, pese a que hay unas cifras del Fondo para la Vida que dio, se me olvidó ahorita la fiduciaria que lo administra, pero digamos, hay unas cifras que están planteadas como en el papel, pero cuando veíamos los pagos que se le han hecho a las familias, eran por un valor muchísimo menor. En algunos casos hubo cumplimiento, en otros había atraso de los pagos. Y bueno, hay crisis fiscal un poco en el gobierno. Entonces, en lo que a ustedes respecta, que es ejecutar ese plan, ¿por qué no se avanzó más y en qué va la inversión de esos recursos del Fondo para la Vida en eso? ¿O esos recursos están ahí un poco ahorita pues suspendidos, o en qué se han estado usando como en el último año? El Fondo para la Vida es un fenómeno interesante. Es un fondo que se crea en el gobierno anterior, pero se implementa en este. Y efectivamente tenía como fuente de financiación fundamentalmente el impuesto al carbono, la cooperación internacional, y solamente en el primer año recibió presupuesto general de la nación. Después de ese momento ya no. Entonces Es la mitad, creo. En realidad creo que era, pero digo, como estaba diseñado, era como la mitad venía del impuesto al carbono, de ese 80% del impuesto al carbono, y la otra mitad era inversión del presupuesto. O sea que está un poquito desfinanciado. No, un poquito, o sea, bastante claro, porque digamos, el primer año se generó esa expectativa, pero realmente fue porque el primer año, que fue el año 2023, en donde este gobierno decidió el presupuesto, hubo un incremento sustancial al presupuesto del sector ambiental, de todo el sector. Y entonces ahí el fondo se vio beneficiado y hubo como un momento feliz. Pero después de eso, pues llegó la dificultad fiscal, y de hecho, a pesar de que hubo recursos en el papel, en algunos de los casos no hubo PAC. Entonces, eso también generó un retraso en el cumplimiento de los acuerdos que había, particularmente con las familias de conservar paga. Hoy por hoy, ¿en qué estamos? Hoy por hoy estamos en que el fondo ha asegurado un COMPES-CONFIS, que es el primer COMPES-CONFIS que tiene el sector ambiental. Quedó definido específicamente para la Amazonía y para el Chocó biogeográfico. Y ahí vamos a invertir durante 10 años recursos para la Amazonía y para el Chocó. ¿Qué es importante? Que no se concentra en evitar la deforestación, sino en revitalizar la selva. Es decir, en acciones de restauración y restauración productiva. Este es el enfoque que el presidente quería desde el primer momento, pero es el más difícil también, que es no solamente evitar que no deforesten, sino comenzar a sembrar selva. Y allí nos vamos a concentrar en los próximos 10 años. Los recursos en este momento que estamos destinando para ese propósito es 1,4 billones en 10 años, que son absolutamente insuficientes para, digamos, poder reparar la deforestación acumulada en la Amazonía durante las últimas 2 décadas. Casi que estaríamos incidiendo tal vez... hectáreas lo deforestado. Sí, y entonces ahí estamos haciendo un gran esfuerzo, pero no va a ser suficiente. Y ese es también el tema de la Amazonía. La Amazonía es el 42% del territorio nacional,
uno hace esfuerzos y hace y nos corresponde hacer y no dejaremos de hacerlo, pero el impacto en términos de áreas siempre es menor a lo que uno hace, digamos, en términos de inversiones como tal. Eso es como por un lado. Lo otro que a mí me parece muy interesante la pregunta que surgió de una investigación que ustedes hicieron aquí en La Silla, y es si hubiese unos incentivos inversos y negativos de otras líneas de inversión del Estado, por ejemplo, Finagro, con la línea que pudiera estar promoviendo la ganadería en el arco amazónico. Y lo estamos examinando. Llevamos ya 2 reuniones entre los equipos técnicos con Minagricultura, con Finagro y nosotros, entendiendo, porque el presidente sí lo dijo desde el principio, y dijo, no podemos estar incentivando allá la ganadería. Eso es sí, que el 43% de los recursos de los créditos públicos están yendo para ganadería en la Amazonía. Y entonces, porque lo que nosotros, pues parte de las dificultades que tenemos de entender, y por eso el tema de Cuemaní me parece importante, es saber, porque uno los puede, hasta lo que nosotros hemos llegado, tal vez ustedes tienen más información, hemos llegado a las líneas de inversión, pero hay líneas de inversión que se pueden obtener, por ejemplo, no sé, en Cali, y se pueden invertir allá. Entonces la trazabilidad de dónde termina es opaco. Sí, totalmente. Es opaco, y esa opacidad también nosotros la percibimos. Y con eso nos cuesta mucho trabajo entender cuáles son otros factores que estuvieran incidiendo en que en la efectividad de nuestras políticas, particularmente para detener la deforestación, sean eficientes. Lo otro que también me parece interesante en ese debate es, por supuesto, los grupos armados. O sea, eso es imposible. Cuando están muy bien las mesas, entonces inmediatamente reduce la deforestación. Apenas hay crisis en las mesas, inmediatamente se eleva. Cuando hay conflicto entre 2 grupos, aumenta la deforestación. Cuando es un solo grupo, es más fácil contener la deforestación. Es decir, que hay una relación directa con el conflicto interno armado, lo cual quiere decir que para nosotros la paz tiene que ver con la paz con la naturaleza, y ahí tenemos que seguir insistiendo, aunque no es fácil, pues, porque nuestro conflicto es de ellos. Ministra Irene, sobre eso, y antes de dejar la Amazonía, hablemos de la resolución reciente que sacó el ministerio, que amplía a 30 las actividades que se pueden hacer en zonas de reserva forestal. Eso es ley segunda del 59, creo que en ese momento 2/3 partes de la Amazonía se vincularon a esa figura. Y en teoría, bueno, está zonificado, pero hay unas zonas pues que son para servicios ecosistémicos esenciales, otras para aprovechamiento del bosque, y una porción menor, digamos, donde estaría permitida la agricultura. Lo que hace esta resolución es decir, ya no hay que sustraer áreas, que es un procedimiento que se tiene que hacer ante el Ministerio de Ambiente para digamos, en teoría uno sustrae para poder hacer un cambio de uso del suelo. Entonces hay unas actividades que el ministerio dijo son de bajo impacto y tienen un beneficio social. Y ahí hay un argumento en la resolución que es, hay 2.8 millones de personas más o menos que viven ahí y que deberían tener condiciones dignas, y un poco le está apostando como a una economía forestal jalonada por esos campesinos. Mi pregunta ahí para ti es, ¿cómo va a ejercer control el gobierno, o sea, el Estado, sea a través del Ministerio de Ambiente, sea a través de las CAR, con la capacidad limitada que sabemos que tienen las CAR, de presupuesto, de gente, muchas también, digamos, presas un poco de corrupción, para realmente ejercer control sobre esas actividades y que no terminen abriéndole la puerta pues a legitimar ocupaciones, a promover más ocupaciones, a que se hagan cosas ahí que no se puedan hacer? Antes de dejarte contestar, simplemente yo vi como el video de la celebración de la resolución en el Guaviare, ahí estaba el gobernador, el director de la CDA. Tengo en mis manos la resolución 0083 del 5 de febrero del 2026, firmada por la misma ministra, la doctora Irene, donde hoy ya nos... Y a mí por lo menos me impresionó un poco como las imágenes, ellos estaban muy felices, pero claro, eran imágenes de unas carreteras grandes, de maquinaria amarilla, que claro, es muy difícil no asociarla
pues con la imagen que uno tiene de todas las vías ilegales, por ejemplo, que se están abriendo ahí, pero que va más allá de las vías. Entonces, preguntarte cómo es ese equilibrio de nuevo entre permitir eso y la conservación. Yo creo que el video fue muy desafortunado, pero permitió que nosotros identificáramos digamos, un error terminológico en la manera como se había redactado inicialmente la resolución, que decía vías existentes y no decía vías legales existentes, que es una acotación que para nosotros es absolutamente pertinente. ¿Qué es lo permitido? Y yo creo que ahí es donde, digamos, no habría que tener miedo si es que nos atenemos a qué es lo permitido en el marco de la resolución. La resolución no está permitiendo la apertura de nuevas vías. La resolución no está permitiendo grandes infraestructuras urbanas o Las rurales. torres de electricidad, digamos. Pero las torres tienen licencia ambiental, o sea, y tienen permisos de aprovechamiento. O sea que lo que estamos diciendo es, no es necesario que hayan sustracciones porque ya tienen un instrumento de control ambiental. No es que no haya control, que yo creo que es donde habría una mala interpretación de las decisiones que toma esta resolución. Si dice, toda vez que tiene permisos y que tiene un instrumento de control tan riguroso, incluso más riguroso de lo que es el instrumento de sustracción, es ese suficiente porque además sí genera un beneficio social. Ese, por ejemplo, respecto a las torres. Respecto a las vías, estamos diciendo solamente se puede hacer mantenimiento de las vías existentes legales. Estamos diciendo sí se pueden centros de salud, sí se pueden escuelas, Sí, sistemas de riego, ministra, hasta de 30 hectáreas que un poco nosotros decíamos se podrían acumular y sumar un montón de hectáreas de sistemas de riego, digamos. Sí, pero por ejemplo ahí, sistemas de riego dijimos, en el caso de la Amazonía, los sistemas de riego son necesariamente para la producción de alimentos. Es decir, que es un incentivo para producir alimentos versus ganadería. O sea, que ya, digamos, desde la perspectiva de lo que pudiera ser mecanismos agroforestales, esto es una ventaja versus tener praderización para ganadería extensiva. En el caso de la Amazonía, 30 hectáreas no es nada, ¿no? O sea, 30 hectáreas corresponden a... Claro, pero entonces ahí nosotros estamos diciendo, es necesario que nos informen y cuando nos informen, pues vamos a tener la oportunidad de controlar que no haya esa acumulación. Lo que yo creo es que en general, digamos, porque encuentren la manera, siempre el bandido sabrá cómo encontrar la manera de hacerle la vuelta a las medidas de control. Pero no por eso podemos castigarles a todos y mucho menos a la población campesina que pudiera acceder a este tipo de oportunidades. Para los campesinos es un problema el sistema de riego. Es un problema. O sea, no sé, por ejemplo, en toda la región del el Valle Interandino del río Cauca, que es donde yo hice con mucha investigación no tener el sistema de riego es la condena a la agricultura asociada a cultivos de uso ilícito. Porque la coca es lo que se mantiene en pie sin agua. Claro. Y entonces ahí necesitamos pensar en mecanismos que habiliten que la economía campesina tenga las necesidades técnicas también. Ahí, no sé, ministra, si en todo caso se estaría yendo un poquito entre la disyuntiva entre conservación y economía campesina, un poco más hacia el lado de la economía campesina, o cómo ves que eso vaya a redundar en conservación. Que eso tiene un equilibrio. Creo que las áreas de ley segunda han tenido una visión de negar que ahí vive gente. Y este gobierno no está ahí. Este gobierno está en que si ahí vive gente, debemos permitir que hayan las condiciones dignas que necesita el campesinado para vivir. Estas actividades exentas no implican cambio de uso del suelo. O sea, no estamos diciendo entonces esto se permite aprovechamiento forestal y sin permiso, no. Lo que estamos diciendo es en las áreas, y ahí explícitamente hay el tema de que no se permite la expansión de la frontera agrícola, por ejemplo. Pero en las áreas de ley segunda se puede hacer agricultura.
Entonces lo que estamos diciendo es, como sí se puede hacer agricultura, por ejemplo, en las áreas tipo C, entonces que se haga con un sistema de riego que no va a necesitar que se tramite un permiso de sustracción. ¿Por qué no? Porque no hay cambio de uso del suelo. Sí. Entonces ahí es donde yo creo que pues hay que creer que vamos a poder hacerlo. Claro, que va a venir alguien que va a intentar hacer otra cosa, sí, y hay que controlarlo, pero no por evitarlo. Mira, nomás, no sé, por ejemplo, creo que un caso buenísimo es el del Chocó. O sea, el Chocó es ley segunda, toda. ¿Ha impedido eso que haya todo el impacto ambiental que se le ha generado por la minería ilegal? No. Entonces, tener más constricciones no necesariamente genera un mayor control sobre el territorio. Y yo creo que en muchos casos, y ese es un debate muy interesante, particularmente con las comunidades afro que han vivido en torno al atrato, ellos dicen si nos hubieran permitido a nosotros formalizar nuestras actividades mineras tradicionales, no tuviéramos hoy una incidencia tan alta de estas mineras ilegales ya de mediana escala. Y yo creo que ahí pues son debates, ¿no es cierto? Pero lo que ha primado en la visión ambiental es digamos, un conservacionismo que no le permite a las comunidades campesinas existir. Y yo lo que creo es que debemos encontrar el equilibrio. Y ahí es donde yo me anclo más en un ambientalismo popular que considera también que se necesita garantizar derechos sociales, que hay unos mínimos de dignidad del habitante rural que también es importante considerar y que necesitamos encontrar el equilibrio. Sí. Y por ejemplo, no sé, hoy en la Amazonía con el Ministerio de Agricultura estamos buscando modelos que permitan un poco esto que hablábamos de la producción de alimentos y a la vez mantener el bosque en pie. Y estas son cosas que buscamos que se puedan coincidir. Sí. Sí, ministra, yo creo que está también como el debate de la resolución que declaró a la Amazonía libre de combustibles fósiles. Bueno, en realidad yo esa pregunta te la hice en la COP porque pues, se dio como por ya declarada y bueno, eso todavía está en consulta previa. Así es. Pero digamos que un poco la sensación, yo hice esa historia como preguntándole a varias personas, era que aunque era algo de alguna manera deseable, pues los indígenas de la OPIAC lo han pedido, por ejemplo, pues los que están agrupados en la OPIAC, no es como la principal medida que requeriría la Amazonía, por lo menos no la colombiana, ¿no? Que estamos hablando que tiene deforestación por ganadería, que tiene todo el tema de degradación por minería de oro, donde pues creo que también hay estas discusiones alrededor de algunas medidas como la que estábamos hablando de la resolución y un poco la sensación y ahí reconectando con lo que hablamos ahorita de lo de los combustibles es que si los esfuerzos, digamos, se ponen de pronto no donde más se necesita, porque pues hablamos de los núcleos de desarrollo forestal, pero pues que tienen todavía una limitación en su ejecución, de minería de oro, yo no veo todavía como una política así súper, o sea, sé que es un problema que supera al Estado colombiano, tú ya hablabas de los precios, superó la barrera de los $5.000 la onza, pero aún así se siente un poquito a eso, como que son decisiones, por lo menos en esa de la resolución, como efectistas, o sea, obviamente generan aplausos más en un espacio como la COP30, pero donde están la necesidad de unos esfuerzos más grandes todavía, como que el Estado se queda aún un poco corto. Yo creo que no hay un solo instrumento que resuelva todos los problemas de la Amazonía y creo que también pretenderlo es estar, digamos, no acompasado de cómo funciona el Estado. El Estado requiere múltiples instrumentos para poder hacer gestión de un territorio. Y en este caso, la decisión de la reserva de recursos naturales del bioma amazónico es muy importante para los pueblos que ahí habitan. Entonces, es una respuesta de este gobierno a una demanda histórica, que no va por los aplausos, va por las territorialidades. Hay territorialidades amazónicas, afroamazónicas, de los campesinos amazónicos, de los indígenas amazónicos, que están exigiendo que esta decisión se tome.
y que este gobierno tenga la valentía de hacerlo cuando los otros 7 países que compartimos el bioma amazónico no lo hagan, yo creo que vale la pena, o sea, al menos déjennos una. Sí, o sea, Ministra, que ¿cómo va esa consulta a propósito? está ya en curso y eso ya tiene una metodología acordada y ahí vamos, eso tiene... ¿Como con la OPIA? ¿Con la mesa de Es la con MRA? todos, ¿O es toca con todos, cada claro, y también con afrodescendientes, porque hay comunidades afroamazónicas que tienen que también ser consultadas y ahí va la ruta, que es importante y que nosotros cuando sacamos la resolución dijimos claramente que íbamos a respetar la consulta previa, libre e informada. Pero esto para decir nuevamente que en términos de instrumentos son muchas otras cosas. Entonces nosotros tenemos Conservar Paga, que es un programa. Tenemos un COMPES a 10 años para la protección del bioma amazónico. O sea, decir que solamente estamos concentrados en una reserva de recursos naturales y que no nos estamos apostando también a unas economías forestales y basadas en la naturaleza, no tendría lugar si es que por primera vez tenemos recursos asegurados para la Amazonía por más de 1,4 billones para los próximos 10 años. O sea, no creo que la crítica corresponda realmente a los esfuerzos múltiples que estamos haciendo. Y además tenemos el CONALDEF, cuyas principales acciones han sido en la Amazonía. Ahora, lo que hacemos allá, por ejemplo, la última que hicimos, que fue hace un par de semanas en Mapiripano, que es en la Amazonía del Meta. Hay acciones importantes para controlar particularmente una vía que viene expandiéndose. Entonces estamos metidos, estuvimos en diciembre haciendo la primera acción coordinada con Perú y Brasil para el control de minería del oro y nos toca entre los 3 países porque lo que pasa con esos dragones es que se mueven y pasan la frontera. Entonces pudimos activar. Son costosísimas esas operaciones. Exactamente. Entonces, esfuerzos sí estamos haciendo. Ahora, la Amazonía es el 42% del país y tampoco tenemos todo resuelto, pero no es que estemos carentes ni de interés, ni de voluntad, ni de acciones, y particularmente en lo que a mí me ha correspondido, digamos, me he concentrado mucho en estar allá y en estar de todas las formas posibles, también las coercitivas de aquellas acciones que son delitos ambientales y que necesitamos entrar a controlar. Ministra Irene, 2 preguntitas más y te dejo ir, que ya te he ocupado mucho tiempo, pero una más en retrospectiva y ahí lo que me interesa es quizá explorar contigo como la curva de aprendizaje. Yo creo que hay un consenso en que es la primera vez que un gobierno de izquierda está en el poder central y que eso necesariamente iba a implicar una curva de aprendizaje para muchas personas que llegaron al poder, al Estado, digamos, por primera vez. Y que de hecho, pues yo particularmente creo que va a ser un gran aporte para el país, digamos, que eso haya pasado. Y en el caso particular tuyo, pues volviendo al comienzo, vas a haber estado en casi todo el gobierno, en diferentes lugares, y para ti no es un secreto que tu primera etapa en el gobierno, digamos, tuvo dificultades, pues hubo como muchos momentos en los que los medios te criticaron, en los que otras personas del gobierno, como José Antonio Campos, salió como a decir, yo no, más o menos no estoy de acuerdo con que separen las exploraciones, la explotación de petróleo, y también hubo acusaciones de abuso de poder que tú las conoces. Y mi pregunta para ti es si tú sientes que tú misma has tenido una curva de aprendizaje y cuál ha sido, o si la ves en el caso del gobierno, digamos, cuál ha sido esa curva de aprendizaje. Pues yo llevo educándome mucho, con mucho rigor desde hace muchos años y a mí me encanta aprender. Por eso hice mi pregrado en la Universidad Nacional, después mi maestría también en la Nacional, luego hice un doctorado, luego tengo otra estancia postdoctoral y otra estancia postdoctoral, y yo creo que espero no dejar de aprender. Eso me parece importante. En términos de la curva, yo lo que creo es que en el primer periodo de mi participación en gobierno, yo fui responsable de una decisión del presidente Petro que era hacer la transición energética en un sector que era el sector que estaba dedicado a promover la minería del carbón, el petróleo, el gas. Entonces,
me tocaba ser la cara de una transformación en un sector que le tocaba girar 180 grados. Y eso fue resistido por todo el mundo, por obviamente los actores económicos interesados, por los actores políticos que le hacen lobby a esos actores privados económicos, por los medios. O sea, había un status quo de ese sector minero energético que tuvo mucha resistencia. Y esa resistencia fue violenta. Y fue violenta en los medios, fue violenta en la política, no sé, hubo momentos en que yo tenía controles políticos 4 días a la semana. Entonces, digamos, trabajar de esa manera era realmente desafiante. Tuve 2 mociones de censura y todo tenía que ver con algo que el presidente me puso a hacer, que era iniciar el proceso de la transición energética justa, y eso implica cambios radicales. El país no estaba tal vez listo para esos cambios radicales. El ministro Campo no estaba listo para esos cambios radicales, pero a mí me tocaba hacerlo, y creo que en hacerlo y hacerlo un poco como el salmón, es decir, contra la corriente de lo que venía haciendo el sector e incluso colegas en el mismo gabinete, me enseñó mucho. Sobre todo me enseñó a resistir. Me enseñó a estar segura de que yo tenía un propósito y de que no podía desviarme de mi propósito a pesar de las fuerzas que venían en contra. Creo que la gran ventaja de todo eso es que yo, o sea, lo que el presidente me puso a hacer en el primer momento es lo mismo que estoy haciendo hoy. O sea, realmente mi agenda política puesta por el presidente no cambió. Usted va a ser la que va a ayudar a que se supere el extractivismo, a que hagamos la transición. Pues es lo mismo que estoy haciendo. Entonces a mí esa coherencia pues me ha quedado fácil. Lo que ha sido difícil es tal vez poder afrontar todas las oposiciones desde los distintos sectores. Hoy ya estoy más habituada a cámaras, a micrófonos, que por supuesto en el principio eso no es fácil. Y también la crítica pública, eso también afecta, sobre todo porque yo sí creo que hubo como no sé, como una intención de acabar con mi moral, con mi trayectoria académica, con mis capacidades, y eso hay un momento en que mella, pero hoy por hoy entiendo también que todo eso me enseñó a ser la ministra que soy hoy. Ministra Irene, para cerrar, ¿te van a nombrar en propiedad o vas a llegar a encargo hasta el 7 de agosto? No tengo ni idea, pero la verdad no me parece que sea la pregunta más relevante para mi ejecución y para mi compromiso. O sea, estoy realmente sorteando esto y particularmente puesta, digamos, en Córdoba y haciendo una tarea muy importante desde ambas instituciones, y ahí vamos, navegándola sin descanso. Bueno, ministra Irene, muchas gracias. Gracias por la invitación, por las preguntas. A ti por estar aquí. Muchas gracias. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.